Lo decíamos, está con nosotros Ricardo Delgado, es economista, muy allegado durante este tiempo al equipo de Sergio Massa. Ricardo, gracias por venir. Por favor, Néstor. Bueno, hablábamos un poco de la industria recién, ¿no? La cuestión de la generación de trabajo, las expectativas para el gobierno que comienza. ¿Cuáles son? Bueno, me parece que el gobierno que asuma el 10 de diciembre, con la administración de Mauricio Macri, enfrenta un enorme desafío que es poner a la economía en movimiento nuevamente. Hace 4 años que en promedio la economía está estancada. Los argentinos tenemos hoy el mismo ingreso por habitante que teníamos cuando Cristina asume su segundo mandato, en diciembre de 2011. Eso es estancamiento. Así 4 años de... 4 años que en materia de comparación internacional, de un mundo que digamos, aún con problemas, sigue mostrando... Incluso una región, ¿no? Exactamente. Implica estancamiento. Esto me parece que es un tema central. El otro tema, obviamente, que está vinculado, por supuesto, es el tema de la inflación. Por la inflación, después de 8 años consecutivos, se ha vuelto una enfermedad crónica y por eso hemos quedado sin dólares, nos hemos quedado sin rentabilidad y sin capacidad de que las empresas puedan generar y proyectar inversiones. ¿El cepo también dentro de eso entra? Por supuesto, bueno, cuando el gobierno en el 2013 perdió, en realidad en el 2011, a finales de 2011 impuso el cepo, pero después lo profundizó luego de perder 13.000 millones de dólares en 2013, creyendo que tapando de alguna manera, que finalmente no terminó siendo así, la salida de dólares iba a resolver el problema. La verdad que lo que hay que generar son condiciones para que vuelvan dólares a la Argentina. Claro. Y cuando uno mira, sobre todo los datos del sector externo, de comercio exterior en particular, uno ve que en estos 4 años, además, las exportaciones cayeron 25.000 millones de dólares. Es decir, que se logró todo lo contrario a lo que se pensaba con el cepo, ¿no? O sea, si uno ve el anuncio y la idea por el cual se instrumentó aquello que después terminó siendo el cepo que conocemos, logró todo lo contrario. Absolutamente. Ahora, eso muchos lo decían en aquel momento también, ¿eh? Sí, a ver, este tipo de restricciones a las operaciones cambiarias, al uso de dólares de entrada y de salida, siempre genera... Excepto Kicillof y sus allegados, yo no escuché ni siquiera en aquel momento a alguien que dijera que era necesario. Es verdad. Pero bueno, a ver, lo que pasa es que el gobierno también, de alguna manera, se enfrascó en su propio relato, en su propio discurso, y entonces esta idea de que el mundo se nos venía encima, de que no nos prestaban dólares, de que los dólares... La verdad que, a ver, los países latinoamericanos hoy tienen una situación difícil, pero no tienen problemas de falta de dólares. Y esta es una economía, y vinculándolo con lo que hablabas en el bloque anterior, es una economía que necesita muchos dólares para crecer, porque sigue siendo una estructura muy dependiente de las importaciones, porque la producción nacional, para que se produzca, para que se genere valor... Tiene que importar también. Tiene que importar. Ahora, ¿esos dólares en dónde están? En el mercado externo, es decir, el crédito, están en el colchón, están en los argentinos, ¿están en dónde? ¿De dónde quiere abocarlo? Bueno, yo creo que si se hacen las cosas bien, si se empiezan a dar las señales adecuadas a partir del 10 de diciembre, una parte importante de los argentinos que fugaron dólares van a volver. Esto pasó en el 2002-2003. Recordarás la salida de la convertibilidad, el final de la convertibilidad. Mucha gente se financió con esa plata. Se financió básicamente con los propios argentinos, que sacaron, digamos, ya no solo de cuentas del exterior, sino de la propia caja de seguridad. Porque a veces del banco. se dice, cuando se habla de fuga, se cree que todo está depositado en Nueva York, sino que está en el colchón, digamos, ¿no? Hay las cajas de seguridad. Exactamente, en fin. hay mucho de eso. Hay un puente de financiamiento que hay que lograr en los mercados de deuda. Esto es así. Sobre todo, pero hay que pensar muy bien qué hacemos con la deuda, digamos. No hay que repetir viejos modelos. Ahí hay un relato sobre si estamos mejor o peor, si estamos más desendeudados o más endeudados que hace un tiempo atrás. Bueno, la deuda con el sector privado hoy es muy baja, en dólares, ¿no? Por supuesto que hay mucha deuda, lo que se conoce intrasector público, o sea, el Estado le debe al Banco Central, le debe a la AFIP, le debe al Banco Nación, le debe a una cantidad enorme de organismos en pesos. Ahora, lo que necesitamos son dólares. Y esos dólares van a venir básicamente en los primeros tiempos de mercados internacionales, de organismos multilaterales, Banco Mundial, BID, CAF, la Corporación Andina de Fomento, pensando, me parece a mí, en proyectos de infraestructura, en proyectos de largo plazo. O sea, que pueda venir para financiar cuestiones como esas. Sí, ejemplo, debería venir por eso. Acá en la capital se habla tanto del tema de los subterráneos. Es una vergüenza que Buenos Aires, incluso Macri eso no lo cumplió. Dijo que no consiguió el dinero también para hacerlo. Pero digamos, ahí hay una cantidad de obras que se podrían hacer con ese financiamiento que nunca llegó. Pero a ver, tenemos un déficit enorme en carreteras, un déficit enorme en puertos.
ni que hablar en el sector energético, ¿no? Digamos, si la Argentina vuelve a crecer, la Argentina va a necesitar dólares para seguir importando energía, claro, porque hemos perdido el autoabastecimiento. Es decir, la demanda de dólares de una economía que crece es mucho mayor a la que tenemos hoy. Entonces imagínate, si hoy con una economía estancada no nos alcanzan los dólares, ¿qué nos va a pasar si no hacemos ciertas cosas bien? Es un huevo y la gallina ahí, ¿no? Es que es así, por eso yo creo que el desafío, te diría, de hoy al 10 de diciembre del nuevo equipo económico es salir a buscar dólares. Y el 10 de diciembre contarles a todos los argentinos cuál es el paquete de financiamiento que se tiene disponible. ¿Y cuánta plata hace falta? ¿Cuántos dólares hacen falta para eso que en parte tiene al cepo como una cuestión, como decíamos, pero que tiene que ver con toda esta... Yo te diría, si el 10 de diciembre el nuevo equipo económico y Mauricio Macri cuando asume les dice a los argentinos que existen disponibles 10.000 millones de dólares, la Argentina se empieza a mover nuevamente. ¿Disponible en qué? ¿En estas obras? Disponible en esta multiplicidad, incluyo también en esto, por ejemplo, los hilos bolsas que hoy están retenidos y que son dólares convertidos en soja. De 3 o 4 mil millones que entrarían. Puede ser un poquito más, puede ser un poco más, que no van a entrar de la noche a la mañana. Vos pensás que la industria que procesa buena parte de esa soja tiene capacidad limitada. Entonces, el tema también a qué dólar, ¿no? ¿A qué precio ese dólar? Bueno, ese me parece que es el gran desafío. El precio del dólar va a depender básicamente de lo que vos obtengas en materia de financiamiento. Si no obtenés dólares, el precio del dólar va a ser más alto. Si obtenés financiamiento, ese precio va a ser más bajo. Es decir, que a mayor financiamiento, menor precio del dólar. Claramente. Sería una cuestión así. Es así. Ahora, todos dicen que el dólar a 15 o 16 es muy alto, ¿sí? Y que a 9 está más o menos que podría llegar a uno intermedio entre 11 y 12. Depende de las condiciones de financiamiento. Yo creo que la Argentina puede conseguir entre 10 y 15 mil millones de dólares en el corto plazo, haciendo las cosas bien, planteando un programa ordenado, un programa serio, un programa consistente. ¿Y eso técnicamente debiera llevar un dólar de cuánto? Eso debería llevar un dólar de 13 pesos o algo parecido. Ahora, también eso es una inflación alta del 9 a 13 o de 10 a 13. Bueno, yo lo que creo que esto también hay que dejarlo muy en claro, es una muy buena pregunta, Néstor. Se ha planteado en campaña y los economistas del macrismo lo han dicho con alguna... un planteo firme en ese sentido de que los precios en Argentina ya están formados al dólar blue. Y la verdad que no es así. Hay una buena de algunos, ¿no? Una parte, yo te diría, una parte importante del sector industrial, una parte importante del sector agropecuario, sigue todavía formando precios al dólar oficial. Evidentemente, como faltan menos de un mes, ya todos empiezan a prever que el dólar, el costo de reposición ya no va a ser a 9.60. Que mucha gente está haciendo eso, ¿no? Esto es así. Ahora, también es cierto que los límites están cuando la demanda no responde. Vos podés aumentar los precios hasta el punto en el que la demanda se te empieza a caer. Entonces, ahí también hay un problema, y sobre todo en sectores en donde hay más competencia. En aquellos sectores en donde no hay competencia, muchos sectores de producciones de insumos, digamos, y de partes importantes de la producción local, no tienen competencia, y eso también es un problema. ¿Ese problema hasta dónde tiene que llegar desde el punto de vista de un acuerdo interno? Se habla de un pacto social. ¿Hay margen para eso? Sí, porque claro. Hay muchos que están esperando deshacer este paquete que se armó en los últimos tiempos para decir, bueno, el 10 de diciembre ya llego hasta el día con mis números y después veo qué pasa. A mí me parece, Néstor... O sea, hay que hacerlo con política. Esto hay que hacerlo con política, sin duda. O sea, nosotros planteábamos en los equipos de Sergio Massa la creación de un Consejo Económico y Social, que es una suerte de mesa tripartita entre el Estado, los empresarios y los trabajadores, para ordenar la cancha de este nuevo programa económico que hay que lanzar, que tiene que tener en la lucha contra la inflación su objetivo central. Y hay margen político para eso, digamos, un gobierno lo tiene, pero ¿cómo están los sectores productivos? ¿Cómo los ves vos desde el punto de vista de sus expectativas para sentarse a una mesa y decir, negociemos? Yo creo que el gobierno va a tener un periodo inicial en donde va a tener... La famosa luna de miel. Pero a ver, sí, pero creo que va a ser más corta que otras lunas de miel. Claro. Porque la situación, sobre todo la situación productiva, la situación de rentabilidad de las economías regionales y de muchos sectores productivos hoy no es buena, y sobre todo además porque ante la expectativa de devaluación, por el otro lado, los trabajadores se van a poner nerviosos con total lógica, y los sindicatos van a tener que actuar en consecuencia. Ricardo, gracias por haber venido. Muchísimas gracias, Néstor. Un gusto. Hacemos una pausa, la última, enseguida volvemos.